Bien, y continuamos. Continuamos con una entrevista muy interesante. Más que entrevista, en este caso será un diálogo entre dos consultoras de NTT. Ellas son Paula del Corral y Cristina Álvarez, que además ambas conocen muy bien tanto el sector de seguros, porque las dos vienen de compañías de seguros, ¿verdad? Las tengo ahí, si me pueden chivar. Y ahora desde la parte de consultoría. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo a raíz de este diálogo que van a mantener ellas? Pues un poquito lo que son las nuevas dimensiones en la distribución del seguro y también, por supuesto, cuál es el papel de la inteligencia artificial generativa. No quiero entreteneros más. Cuando queráis, Paula del Corral, Insurance Business Consulting Director en Entity Data y Cristina Álvarez, directora de inteligencia artificial generativa para Entity Data. Un fuerte aplauso. Bueno, bienvenidos después de la comida. Nos toca un hueco un poco más complicado, pero bueno, espero que hayáis disfrutado y muchas gracias. Alberto. Sí, muchas gracias Alberto por su introducción musical. Quería empezar, Paula, en base a tu trayectoria profesional. No sé cuál es tu visión sobre los principales retos a los que se enfrenta actualmente la distribución en el sector, en la industria del seguro. Muy bien, pues para hablar de la distribución me gustaría realmente retrotraernos un poco al contexto que vivimos a día de hoy en el sector seguros, ¿no? Se ha hablado pues, del impacto que está teniendo la inflación en los márgenes, ¿no? Esto ya nos hace el querer explorar, volvemos a la creatividad, ya nuevas fórmulas para tanto disminuir costes como buscar otras fórmulas de distribución. Hemos hablado mucho, ¿no?, de un cliente cada vez más exigente que busca hiperpersonalización. También ha salido sobre la mesa esa tecnología, ¿no?, que nos está llevando a unos cambios exponenciales que no habíamos vivido hasta ahora. Me ha gustado mucho además la metáfora que traía Óscar, ¿no?, de oye, como en en el estadio, lloviendo una gota cada vez más, cada minuto. En el minuto 34 estamos encantados, con el agua por el tobillo, y en el 44 está el estadio lleno. Creo que estamos en ese punto, ¿no?, en ese punto en el que pensamos que hemos dado un avance muy relevante en los últimos años, pero que todavía nos cuesta entender lo que nos va a venir los próximos 10. Y aquel gran reto al que se enfrenta el sector realmente es el tener la capacidad de adaptación y sobre todo la velocidad de adaptación. Si eso lo traemos a la distribución, pues el cómo conseguimos desde los diferentes canales el ser capaces de adaptarnos a esas necesidades, esas exigencias del cliente y también el poner la tecnología a favor, ¿no?, de acercarnos al cliente y de ser capaces de llevarles valor tanto al cliente como a la propia mediación. Muy bien. Y desde el punto de vista de negocio, ¿dónde dirías que está la clave del éxito para conseguirlo en la distribución? Pues yo sin duda comenzaría hablando del cliente, ¿no?, de ponerlo realmente en el centro, que es una frase que llevamos diciendo muchos años, pero que yo creo que con los años ha ido realmente cambiando de significado. Y ahora el ponerlo en el centro significa mucho más que hace unos años, significa realmente entenderle, conectar con sus necesidades. Hablamos de pólizas, ¿no?, de vendo una póliza de hogar o de motor, pero al otro lado realmente hay historias, de verdad, hay personas, hay una persona que quiere cuidar su salud, unos padres que quieren cuidar o proteger a sus hijos, quizás a través de un producto de hogar. Y ahora estamos en un mundo en el que el cuidado del hogar pues, empiezan a abrirse las barreras, ¿no? El hogar se ha convertido también en el gimnasio para muchos, en la oficina para todos casi ya. Hablamos con dispositivos inteligentes y queremos que también esta sociedad longeva, ¿no?, que nuestros mayores sean capaces de vivir en casa el máximo posible. Y esto hace que nos tengamos que replantear un montón de cosas, ¿no? Para empezar, la propia propuesta de valor que llevamos al mercado y para seguir la propia distribución. Si pensamos en lo que es la propuesta de valor, ¿no?, ¿cómo nos preparamos? Porque hablábamos de ese cliente tan exigente y esto nos exige pues, tener que buscar la forma de encontrar el cómo conectar, ¿no?, de encontrar ese gap de protección del que hablábamos esta mañana, ¿no?, del entender dónde están esas otras fórmulas con las cuales podemos llegar para realmente llegar a cuidarles, ¿no? Pues hasta ahora veníamos vendiendo un producto de coche, pero ahora ya pensamos en movilidad. Se han puesto sobre la mesa ejemplos, otro que me ha llegado mucho porque es verdad, el cómo a nuestros mayores pues pensamos que les seguimos vendiendo productos de decesos y de hogar y ya están protegidos
Y la realidad es que están demandando otra cosa, están demandando pues, la necesidad de sentirse cuidados, están demandando realmente una mezcla de servicios y de productos que hacen que se desdibujen esas barreras que siempre hemos tenido muy estancas, que casi cortocircuitamos, ¿no? Cuando empezamos a pensar en productos que mezclen coberturas de quizás hogar con salud, pero estamos en ese punto, ¿no? de empezar a ser creativos y de empezar a buscar soluciones con el cliente en el centro, ¿no? Que nos permitan pues, ser diferenciales, personalizar las ofertas, que nos permiten también llegar a eso muchas veces de la mano de terceros, o sea que también hay que ser creativos en la búsqueda de otras fórmulas para realmente seguir creando valor a la sociedad y seguir cuidando a nuestros clientes. Y luego decía, como la otra de los grandes puntos o dentro de las grandes claves, ¿no? Que nos trae ese centrarnos en el cliente, está también el repasar el cómo nos aproximamos al cliente y cómo le hacemos llegar esta oferta de valor, ¿no? Y esto implica que hay que darle una vuelta a todos los canales, ¿no? Desde optimizar los canales tradicionales, nuestra querida mediación, pues el cómo somos capaces de dotarle de herramientas que le hagan estar más cerca del cliente, personalizar, ser capaz de llegar con otro tipo de discursos, ¿no? Mucho más próximos a estas nuevas necesidades que hasta la fecha no conocíamos, que le ayuden en su día a día. Y luego, como no, pues optimizar a tope los canales digitales, experiencias omnicanales y también buscar otras fórmulas, tanto de nuevos negocios, e ir de la mano, ¿no? Con plataformas o con terceros en ecosistemas. Y para todo esto, obviamente, pues necesitamos innovar, ¿no? Y aquí la tecnología y la inteligencia artificial generativa pues van a tener un rol, ya lo tienen, pero cada vez más grande. Y aquí te quería yo preguntar a ti, Cristina, tú que llevas tantos años innovando en el sector y que además eres experta en inteligencia artificial generativa, me gustaría escuchar tu visión, pero primero casi pasando por el cómo percibes tú que es, para quien pueda todavía no entender bien esa diferencia, ¿no? con otras tecnologías, que ya podemos hablar casi de la inteligencia artificial tradicional, pues ¿qué nos trae? ¿No? ¿Dónde está ese foco diferencial? Claro, justamente, bueno, yo creo que más allá del hype que existe alrededor de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que no es nada nuevo, ya desde 2017-2018, con la aparición de la computación en la nube y las nuevas, especialmente Big Data, las nuevas tecnologías Big Data que permitieron el acceso a esa capacidad de procesamiento para poder experimentar mucho mayor y tener habilidades tecnológicas para poder construir una innovación continua alrededor de la verticalización de la inteligencia artificial. Es cierto que en los últimos 2 años hemos visto la explosión y la democratización de la inteligencia artificial con la inteligencia artificial generativa. Pero sí que me gustaría dar unas pinceladas sobre qué novedades ofrece con respecto a la IA más tradicional, porque las diferencias o las novedades que ofrece son ciertamente sutiles, pero no menores. La inteligencia artificial generativa, a mí me gusta englobarlo dentro como de 2 grandes bloques. Al final, a lo largo de la mañana, hemos hablado un montón de veces de agilidad, ¿vale? Pues la IA generativa permite esa agilidad en el campo de la inteligencia artificial. Es una inteligencia artificial que se puede empezar a consumir de manera mucho más rápida que la tradicional. No es necesario preentrenar los modelos con grandes volúmenes de información con mucha calidad, con lo cual es muy fácil de utilizar y muy fácil de consumir en el corto plazo. Esa es una de las grandes ventajas que ofrece frente a la IA tradicional, que es mucho más limitada en cuanto a agilidad, porque son proyectos más pesados, que requieren que los datos estén bien estructurados, bueno, no especialmente o no estructurados, pero con una calidad elevada, etcétera. Y luego la otra gran propiedad que aporta la IA generativa, que de verdad es diferencial, es que es una inteligencia artificial que permite crear contenidos creativos, contenidos nuevos y contenidos que no solamente se basan en los datos con la que la entrenas. Entonces, eso es una propiedad muy diferencial de los humanos que antes la IA tradicional no tenía. Y yo creo que es muy clave en todos los ámbitos de negocio porque es una capacidad artificial muy valiosa. Y esa es una de las principales características que yo creo que tiene la IA ahora mismo. Muy bien. Oye, ¿cuáles son los principales casos de uso, ahora que hablábamos de distribución, que hay realmente de la inteligencia artificial generativa, de la distribución de seguros? Claro, aquí, bueno, nosotros desde la perspectiva interna de NTT Data, lo que estamos viendo es que, bueno, estamos identificando y analizando cómo converge dentro de todo lo que es
el negocio en los diferentes procesos y en las diferentes líneas, cómo puede converger la tecnología. En este caso, la tecnología en forma de lo que se conoce como caso de uso, que yo creo que es famoso. Por favor, enséñame casos de uso de IA generativa. Precisamente es eso. Al final es ver cómo converge la tecnología dentro de los procesos actuales o nuevos de toda la cadena de valor del seguro. Lo que estamos viendo es que existen a nivel de cliente diferentes enfoques frente a esta adaptación, ¿vale? Hay unos cuantos que son más valientes y sí que lo incorporan como un pilar de su plan de transformación. Sin embargo, lo más habitual es encontrarse con aquellos que buscan entornos muy controlados para poder empezar a experimentar con la IA generativa. Entornos muy controlados como puede ser, por ejemplo, el de los empleados. Y la distribución es un buen colectivo dentro de los empleados para empezar a probar todo este tipo de nuevos procesos, porque al final son nuevos procesos como muy disruptivos dentro de la cadena de valor. Los primeros casos de uso que estamos viendo precisamente van muy enfocados a ayudar a la distribución en sus retos, tanto a ayudarles a vender, a incrementar las ventas, como en sus tareas administrativas del día a día. Los primeros casos de uso son, por ejemplo, a entender una propiedad que tiene muy importante la IA generativa también es que ayuda a simplificar lenguaje complejo. Para la distribución en muchos casos es bastante complicado entender muchas veces los productos o la oferta aseguradora. Entonces la IA le puede hacer de traductor y a la vez simplificar ese lenguaje técnico que muchas veces cuesta explicárselo al cliente. Y bueno, luego en cuanto a tareas administrativas, al final la distribución en sus diferentes formas, formatos y versiones dedica mucho tiempo a tareas administrativas y la IA generativa tiene la capacidad de poder mejorar esa eficiencia en diferentes campos. Uy, me toca. Perdón. Paula, con tu experiencia en el sector asegurador, ¿cómo percibes el valor de los casos de uso de IA que la IA generativa traen para la distribución? Bueno, aquí nuevo, esto me hace pensar en la creatividad, ¿no? Hablabas de cómo esa cantidad ingente de datos que podemos relacionar, que podemos buscar pues patrones con modelos y algoritmos completamente avanzados y muy lejanos respecto a lo que veníamos haciendo hasta la fecha, ¿no? Y aquí hay un valor comercial muy potente, ¿no? Quizás el gran reto es el elegir dónde poner el foco, ¿no? Porque casos de uso se nos pueden ocurrir mil, más allá de los que decías, ¿no? Pero me parece también muy relevante el buscar, por ejemplo, valor en generar innovación, en apoyar a la red, en buscar eficiencias. O sea, hay un montón de objetivos a nivel de que impactan, ¿no? Que impactan en el negocio, que nos ayudan a vender más, que nos ayudan a optimizar los márgenes. Y por poner algunos ejemplos más y construir sobre lo que ya has contado, que lo has contado muy bien, pero, por ejemplo, en innovación en producto y volviendo al cómo conseguimos llegar a ese cliente, ¿no? Que busca esos productos más personalizados y que es tan exigente. Pues al final esto nos permite, decíamos, ¿no? Los clientes se mueven en ecosistemas, tenemos que buscar otras maneras de llegar también a ellos de la mano de socios y esto hace muchas veces que se nos ocurran productos o potenciales riesgos a cubrir que nunca hemos cubierto hasta la fecha. Entonces, a nivel actuarial esto es complicado, ¿no? Somos una industria riesgófoba en esencia por naturaleza y casi que uno cortocircuita cuando no tiene datos históricos, ¿no? Entonces, esto te permite incluso testar productos antes de lanzarlos al mercado, te permite empezar a incorporar variables que hasta la fecha ni siquiera incorporábamos en los modelos de pricing y de suscripción. Te permite empezar a jugar para poder diferenciar, para poder llegar al cliente con propuestas de valor mucho más personalizadas, ¿no? Y un ejemplo, pues estamos ya acostumbrados que hay personas que a lo mejor tienen una enfermedad crónica, una diabetes, y a lo mejor pues, el cuestionario médico directamente te deja fuera del seguro de salud o del seguro de vida. Es que ahora tenemos la capacidad de ¿por qué te iba a dejar fuera? Es que a lo mejor lo que tengo es que evolucionar mi propio modelo de pricing de suscripción, convertirlo quizás en una suscripción continua e ir evaluando con ese potencial cliente, porque a lo mejor o lo perdí, pero intentaré no perderlo, el que se sienta cuidado, ¿no? Que se sienta protegido, que básicamente es el propósito que perseguimos desde el sector, y darle las herramientas, ¿no? Pues a través de wearables, de informes médicos y toda esta información vamos a tener la capacidad de incorporarla a nuestros propios modelos, ¿no? Entonces, todo esto cambia radicalmente el paradigma de cómo nos relacionamos con el cliente, de cuál es la oferta de valor. Y luego, pues en cuanto al tema de la distribución, lo has ido comentando, ¿no? Pero creo que esto todo permite
realmente elevar las capacidades de la gente a otro nivel, ¿no? Incluso que se atrevan a vender productos que hasta la fecha pues les pueden resultar más complejos, ¿no? A lo mejor el mejor agente de la red es maravilloso con los productos, que no se le escapa a uno, con el producto de auto, con el de moto, con el de hogar. Pero llega alguien que quiere asegurar un taller mecánico que tiene 8 sucursales y ya es más complicado, ¿no? Y si se le cae el coche en la cabeza al pobre señor mecánico y le tengo que vender lo mismo que al de la papelería de al lado, pues empieza a ser más difícil, ¿no? Este discurso comercial, esta segmentación de cliente. Y creo que aquí también pues, se puede aportar muchísimo valor, ¿no? Y bueno, vuelvo a, por concluir, pensar que el reto es ese, el elegir dónde poner el foco para realmente tener impacto en la compañía en función de las fortalezas que cada compañía tenga y que realmente te asegura diferenciarte y que te asegura acabar teniendo un impacto en márgenes. Ahí me toca a mí ahora. Vale, pues perdón, por terminar, Cristina, ¿cuáles crees que son las barreras para las aseguradoras ahora, ¿no? Que estamos todo el día hablando de la inteligencia artificial generativa a la hora de poner en marcha este tipo de iniciativas? A ver, yo lo he escuchado a lo largo de toda la mañana. Al final, es verdad que la industria de los seguros es una industria conservadora, especialmente frente a los cambios y frente a los cambios disruptivos. En este contexto, yo creo que desde el punto de vista de la IA generativa, yo agruparía las barreras como en 2 grandes bloques. Hay una que es una barrera tecnológica, porque es una tecnología que todavía está en fase de hype y de innovación, con lo cual no existen de momento arquitecturas de referencia maduras, pensando ya más a largo plazo, no existen esos activos estables que buscan las compañías para incorporar en sus ecosistemas tecnológicos. Otro de los grandes retos es incorporar o adaptar los procesos que ya existen dentro de las aseguradoras para controlar todo lo que tiene que ver con la privacidad y seguridad de los datos. Un poco en línea con lo que se comentaba de asegurar los procesos para que la inteligencia artificial sea capaz de generar conocimiento o ético, incorporar la ética dentro de sus propias decisiones. Esos serían un poco los más destacables en el ámbito como más tecnológico. Si bien es cierto es que también implica una serie de riesgos más en el plano o la esfera más de negocio. Yo creo que más allá de... Uno de los grandes retos es el impacto que va a tener en el día a día de las personas, a nivel de las formas de trabajar. Una vez que se vaya incorporando dentro del día a día de las personas, que cada persona con su día a día tenga un asistente copilot que le asista en todas sus tareas administrativas, va a tener muchísimo impacto en el día a día de cómo trabajamos. Y va a hacer que las personas tengan que pensar y hacer de manera diferente. Va a cambiar mucho la manera de trabajar en general de todos los interlocutores con los que hablamos o todos los diferentes roles que intervienen en el end-to-end de la cadena de valor de seguros. Y luego hay un aspecto que es especialmente relevante con la IA generativa, es lo que se refiere a lo que conocemos como el efecto caja negra, ¿vale? Hay muchas veces que cuesta mucho entender cómo funciona por dentro. Eso es complicado desde el punto de vista de negocio. Por eso sí que es cierto, y aquí voy un poco en línea, no sé si lo comentaban, no sé si en el panel anterior hablaban de las barreras mentales. Esto va de eso, de que tienes que adaptarte, incorporar este tipo de nuevas tecnologías o nuevas formas de hacer dentro de tu día a día porque te va a ayudar a mejorar. Entonces, yo creo que en este sentido la gestión del cambio es fundamental y es clave. Vale, es una de las grandes barreras, yo creo, y la gestión del cambio ayuda a que, bueno, que se abrace eso y que poco a poco se vaya incorporando en la manera de funcionar de las personas. Muy bien. Pues, oye, como conclusión, lo que creo es que al final en este entorno, ¿no?, tan disruptivo, de aquí a 10 años yo creo que estaremos hablando de cosas que hoy ni nos podemos imaginar y realmente habremos transformado entre todos mucho la industria y espero que haya aportado mucho valor también a la sociedad, ¿no?, que de eso se trata. Muchas gracias. Bien. Hala, a correr. Paula, Cristina, muchísimas gracias.